Muy buenas, queridas y queridos oyentes de Origen. Gracias por tu compañía en esta nueva sección de Origen, Cafés Metafísicos, en los que os voy a ir compartiendo charlas sobre temas profundos con personas muy diferentes, procedentes de ámbitos diversos y con distintas creencias. La idea de estas charlas es acercaros a temas profundos de un modo más informal y cercano, y también sembrar semillas de reflexión respecto a los temas profundos de la existencia en los invitados que nos acompañan. Hoy tenemos con nosotros en este primer café metafísico a una invitada de oro. Ella es Laia Rosés, es psicóloga, una persona con una sensibilidad y apertura a la vida extraordinarias y una gran amiga a la que aprecio y admiro muchísimo. Os dejo con nuestra charla, espero que la disfrutéis. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Origen. Estoy aquí con una invitada muy especial, la primera invitada de estos cafés metafísicos. Estoy con Laia Rosés, ella es psicóloga y tiene un proyecto súper bonito que se llama Vibrar, del que formo parte y estoy muy contenta por ello. Y bueno, es psicóloga especializada en educación emocional y sin más os la presento, que ella diga un poquito más. Y vamos con la charla. ¿Qué tal, Laia? Bienvenida. Hola Iris, súper bien, muy contenta y muy nerviosa también de estar aquí. Y como pensaba antes, como dejando salir mi niña interior de estar haciendo cosas por primera vez y este café metafísico es una de ellas. Perfecto, yo también súper contenta de que estés aquí. He de deciros que esta idea de los cafés metafísicos surgió con Laia precisamente. Estábamos hace unos días charlando y Laia me dijo, ¿por qué no empiezas a hacer charlas, ¿no?, distendidas con personas normales, vamos a decir, ¿no?, que no tengan una especialidad en temas concretos y que puedan venir a hablar de temas profundos al podcast? Y dije, me encanta la idea. Entonces, por eso también Laia es la primera invitada. Y bueno, antes de meternos en materia, Laia, me gustaría que le contaras a la audiencia qué es esto de Vibrar. Sí, por supuesto, Vibrarte es mi trabajo de final de grado, en el que junté las dos pasiones de mi vida, que son la psicología y la danza, para acompañar a las personas a mejorar su bienestar emocional. Entonces nos dedicamos a hacer talleres de educación emocional a través de la expresión corporal, ejercicios de respiración, a través del juego, un poquito para hacer divertido un tema y una dimensión de la persona que a veces puede ser un poquito difícil de desarrollar, como es la dimensión emocional. Perfecto. Luego os voy a dejar en las notas del episodio las redes sociales de Vibrar y donde podéis contactar con Laia. Luego nos lo dirá ella también. Pero sin duda que esta posibilidad de conectar con el cuerpo emocional a través del cuerpo físico es una oportunidad que todos tenemos y que todos deberíamos estar abiertos a probar. Muy bien, Laia, pues vamos al tema. ¿Cómo Vamos a estás? ello. Muy bien, nerviosa, pero con muchas ganas, muy contenta. Genial. Pues os cuento que el tema que hemos elegido para este primer café metafísico es el tema de la muerte, ¿sí? Un tema que es un poco tabú en nuestra sociedad actual, un tema que nos suscita diferentes emociones, sentimientos y que sin duda alguna desde Origen Podcast creemos que hay que traer sobre la mesa. ¿Sí? Es un tema que nos concierne a todos los seres humanos. Entonces, me gustaría comenzar, Laia, preguntándote lo más básico, ¿no?, de la muerte. ¿Qué crees que es la muerte? ¿Para ti realmente existe la muerte? ¿Hay una separación entre el cuerpo físico y algo más? ¿O con la muerte termina la vida? Wow, temazo. Me gustaría empezar diciendo que la muerte es un tema que a mí me genera mucho miedo, que para mí es muy tabú, es un tema que yo tengo súper reconocido como que me cuesta hablarlo. Eh, y posiblemente por eso también estoy como muy nerviosa. Y cuando me haces esta pregunta me pongo tensa, siento cosquilleo en las manos. Porque realmente no sé si tengo muy claro
la respuesta. Es como forma parte de la vida, lo tengo claro a nivel racional, pero no tengo muy claro qué creo que es. Pienso que, por un lado, pienso que sí, que con la muerte se acaba la vida. En un sentido más, pues el cuerpo para, muere y ya está. Pero luego tengo otra parte de mí que dice no. Dice, ¿cómo se va a acabar? No puede ser, ¿no? Claro, ¿cómo se va a acabar lo que somos solo porque el cuerpo, materia, pare? ¿No? Entonces, no sé, tengo como... Te genera esa dualidad Sí. interna, ¿no? Sí, mucha dualidad. Claro, aquí una pregunta básica sería saber si crees que hay algo que anima al cuerpo y la mente, ¿no? Si crees que somos algo más allá de la materia física, ¿no? Y de la mente, y a raíz de ahí quizá puede desarrollarse más esta reflexión de si existe vida más allá de esta vida, ¿no? Digamos. Entonces, Laia, ¿tú qué crees? ¿Tú crees que hay algo más aparte de este cuerpo y esta mente? O sea, algo que anima, ¿no? Que da vida. Lo podemos llamar alma, consciencia, Dios, yo superior, ¿no? Cada uno usa una palabra. ¿Tú crees que hay algo más? Sí que creo que hay algo más, más allá de lo que percibimos con los sentidos terrenales, con la vista. Sí creo que hay un alma, sí, llamémosle, bueno, la palabra que cada uno le quiera poner. Pero sí que creo que hay esa alma que es la que yo creo, o sea, esa creencia creo que es la que hace que diga, no puede ser que con la muerte se acabe la vida. O quizás se acaba la vida tal y como la entendemos, si la entendemos como un cuerpo que respira y que sus órganos funcionan, pero esa parte de alma se me queda, digo, vale, ¿y dónde va? Sí que creo que hay un alma. Perfecto. Es muy interesante lo que has mencionado de la vida, ¿no? De qué entendemos por vida. Podemos entender diferentes cosas. Vida como la vida que cada ser humano tiene, ¿no? Con su cuerpo y con su mente. Vida puede también apelar a la vida en general orgánica, ¿no? Del planeta Tierra, todos los seres vivos que hay. Pero también podemos interpretar la vida como eso que anima el ser que somos, ¿no? Esto que está detrás de este avatar que te está hablando y de este avatar que se llama Laia que me está escuchando, eso es vida, ¿no? Y en ese sentido, si interpretamos que la vida es eso, es decir, un alma, una consciencia que observa, digamos, no muere en realidad, ¿no? O sea, lo que muere es el cuerpo físico y la mente, pero esa vida que está animando trasciende, ¿no? De ahí que en muchas culturas de corte espiritual, ¿no? Se hable de trascendencia, no de muerte, ¿no? Ellos, por ejemplo, en el budismo, en el hinduismo, hablan de la trascendencia del ser, no de la muerte del ser, porque lo que muere es el cuerpo y la mente, pero no la vida que anima ese cuerpo y esa mente. ¿Cómo te suena? Flipo. Sí, lo he escuchado, pero en mi interior dice, claro, tiene todo el sentido, pero, siempre hay el pero que dice, vale, pero ¿y dónde va esa vida, ese alma? ¿No? Si yo veo que, o sea, el alma anima al cuerpo físico, al avatar, ¿vale? Una vez esta relación, este vínculo se acaba porque el cuerpo para, ¿esa alma dónde va? ¿No? ¿Cómo se...? No sé, es que... Una de las grandes preguntas. Claro, me lo imagino, no sé, digo, vale, ¿dónde va? ¿Dónde va esto? ¿Dónde se acoge? ¿A qué se acoge? ¿Si se acoge a algo? No sé, se me hace súper curioso entender ese proceso de desvinculación y de a dónde va. Claro. Aquí yo creo que surge una... O sea, si ya con la pregunta de qué es la muerte en sí, como que se nos abre la mente y empiezan a surgir un montón de preguntas y de reflexiones, si vamos más allá, ¿no? Y pensamos en que sí que trascendemos como un ser consciencial, espiritual, llámalo como quieras, ahí ya sí que te explota la cabeza, ¿no? De, bueno, pero ¿dónde va? Pero ¿cómo es posible, no? Desde, como te comentaba, diferentes doctrinas espirituales
se habla de la trascendencia del ser, y lo que este tipo de tradiciones se refieren es que lo que nosotros entendemos como vida terrenal no es más que una especie de juego que no es realmente verdadero, ¿no? Que lo que realmente es verdadero es lo que hay más allá de la trascendencia o más allá de la muerte, ¿no? Y que cuando muere el cuerpo físico volvemos a nuestro hogar, ¿no? Que es lo que dicen las diferentes corrientes espirituales, que nuestro verdadero hogar como seres espirituales no está aquí, sino que está en ese otro lado. ¿Por qué desde aquí no podemos entenderlo? Porque estamos en diferentes paradigmas frecuenciales, en diferentes realidades, y por eso desde aquí no podemos como entender qué está pasando al otro lado. ¿Sí? Suena un poco, ¿no? Fumado, Matrix, no sé cómo te suena, Laia, todo esto que te estoy contando. Me suena. Es que hay una parte de mí, y voy a ser muy sincera, o sea, hay una parte de mí que te escucho y digo, sí, claro, o sea, como que incluso me genera curiosidad, pero hay otra parte de mí que dice, es que no puede ser posible desde mi entendimiento, sabiendo que, o sea, siendo consciente que mi mente es limitada a la Tierra o el mundo o la perspectiva en la que estamos. Pero digo, otra parte de mí dice, no, es que ¿cómo va a ser posible que hay otro paradigma? Claro. O sea, ¿cómo va a ser posible que lo que yo estoy viviendo sea irreal? Claro. Que aquí me viene luego, digo, claro, por eso tengo, o sea, a mí me da miedo la muerte porque amo la vida. Entonces, como amo tanto la vida, esta que yo conozco, me da miedo que esto se acabe. Y ahí, claro, me viene, digo, vale, no entiendo este paradigma o esta otra dimensión, no la entiendo porque me da... O sea, no la entiendo porque entiendo que solo existe esta realidad. Ajá. Claro. Entonces te escucho y hay una parte de mí que sí, pero hay una que no. Claro, perfecto, y es completamente normal. Aquí lo importante, como digo siempre, es que estemos abiertos, ¿no? Estemos abiertos a conocer y luego cada uno que establezca lo que para él puede ser real, ¿no? Que esa es la magia de cada ser humano, que cada uno crea realmente su realidad con las creencias que considera oportunas, ¿no? Muy bien, pues esto que tú estabas comentando precisamente, ¿no? De esta incertidumbre de quiero creer o me suscita interés o que puede ser cierto, pero no me acaba de encajar. Esto nos ha pasado a muchos, me pasa a mí y le ha pasado a personas que están en el ámbito científico, ¿no? Y gracias a que estas personas han tenido dudas y han decidido mirar más allá, han surgido muchos estudios y muchas personas que se han tirado a la piscina a tratar temas, por ejemplo, el tema de la muerte, hay vida más allá de la muerte, ¿no? Entonces, dentro de lo que es la física, hay una parte que es la física cuántica, no sé si has oído hablar alguna vez. En el podcast hemos hablado muchas veces de la física cuántica. Es el área básicamente que se dedica a investigar la realidad a escala más diminuta, pero otra forma de explicarlo es la que se dedica a investigar qué hay más allá de la materia, ¿no? Ya entramos en temas de metafísica. O sea, realmente la física cuántica investiga una realidad que no es percibida por los 5 sentidos. Y en este sentido, la física cuántica se ha encontrado ya con un montón de cosas que no tienen coherencia desde el plano material, ¿no? Coherencia como, por ejemplo, ¿no? Que parece que la consciencia, ¿no? Lo que nosotros, o más que nosotros, el paradigma materialista ha interpretado que es una emergencia del cerebro, ¿no? Que es una cosa que emerge del cerebro. La física cuántica, por ejemplo, ¿no? Está dándose cuenta que no es así, ¿no? Que es al revés, que la consciencia parece ser algo que se conecta al cuerpo, ¿no? Entonces, a lo que iba, gracias a estas personas y a esta rama de la ciencia que está muy interesada en la cuántica se va aplicando a diferentes aspectos, en la psicología, la medicina, la biología, etc., ¿no? Con el fin de investigar fenómenos diversos como son las experiencias cercanas a la muerte, ¿vale? Entonces, ¿qué son las experiencias cercanas a la muerte? Este término fue acuñado por un médico y filósofo que se llama Raymond Moody en los años 70 y precisamente era un médico que empezó a tener interés por experiencias que la gente contaba cuando o bien estaba clínicamente muerta, es decir, su cerebro, su corazón no estaba funcionando,
o bien cuando habían tenido una experiencia muy cercana a la muerte, o una experiencia con un estrés cognitivo o físico muy extremo, ¿no? Que le había llevado a experimentar esto. Entonces empezó a investigar a muchísimas personas. Raymond Moody es solo un ejemplo, le menciono porque fue la persona, digamos, que acuñó este término, pero si buscamos vamos a ver muchísimos psiquiatras, médicos, físicos y filósofos, o sea, un montón de personas que han dedicado su vida a investigar las experiencias cercanas a la muerte, ¿sí? ¿Y qué son las experiencias cercanas a la muerte? Bien, como decía, son relatos de personas que supuestamente estaban muertas o al borde de la muerte y que relatan, tienen testimonios en común acerca de percepciones que aparentemente son imposibles en ese estado, ¿sí? Especialmente llaman la atención de los médicos aquellas personas que están clínicamente muertas. Esto significa que el cerebro está totalmente muerto, está inactivo, con lo cual cualquier cosa que suceda no puede ser imaginación del paciente, ¿vale? Claro, porque no proviene de una conexión neuronal, ¿no? Correcto. ¿Se entiende? Vale. Correcto. Entonces, el cerebro, como tú bien has mencionado, en este momento está totalmente inactivo, no hay conexiones neuronales. Los relatos de estas personas coinciden en que tenían una percepción de la realidad expandida, ¿vale? Como una percepción muy clara de todo, o sea, como que de repente todas las piezas del puzzle encajaran, entiendo de qué va esto, ¿vale? Hay una percepción de que el tiempo y el espacio no existen y son capaces de ver y entender toda su vida en global. Esto es lo que muchas veces hemos escuchado de he visto mi vida pasar, ¿no? O en las películas. Sí, que dicen, la he visto... Sí, pues esto dicen que es real, o sea, no como nos lo imaginamos a lo mejor como algo secuencial de ay, nazco y luego voy a la universidad y luego me casé y tal, no, sino que ves como el global de tu vida y lo entiendes todo, ¿no? Esto es una cosa que relatan las personas que han estado en una ECM, que es la experiencia cercana a la muerte, ¿no? O sea, como una comprensión súbita de todo. Uh-huh. Luego, tienen la sensación de que no existe el tiempo y el espacio, o sea, no hay una percepción de tiempo y espacio como la que tenemos, digamos, en la vida terrenal. Relatan también otras cosas muy interesantes como un sentimiento de unión, de pertenencia, de luz, de tranquilidad, de amor, ¿no? O sea, todas estas... No todas, ¿no? Pero la mayoría de ellas dicen sentirse plenas y que en el momento en el que vuelven al cuerpo, ¿no? O que vuelven de esa experiencia, perciben que esa plenitud que habían sentido no la habían sentido jamás estando en el cuerpo, ¿no? Que ese es otro indicio que hemos oído muchas veces, ¿no? De la gente que cree, ¿no? en el alma y que cree en Dios, o no en un Dios precisamente de alguna religión, digo en general. Sí. ¿No? De este sentimiento de unión, ¿no? De paz, de tranquilidad. Y luego, otro de los datos interesantes que dan estas personas es que se percatan de todo lo que está sucediendo allí donde está su cuerpo. Es decir, que si su cuerpo yace en una camilla de un hospital y supuestamente está muerto, está viendo a los médicos que están al lado, está oyendo sus conversaciones, está viendo dónde uno mueve una cosa, ¿no? Lo cual es imposible, ¿no? Si la persona está, no en coma ya, o sea, si la persona está muerta... Está inactivo todo su cuerpo. Todo, ¿cómo es posible que cuando luego vuelve diga, ostras, no, es que yo te he visto a ti que estabas hablando con el otro médico, he visto a mi mujer entrar... Claro, fuertísimo. Fuertísimo, ¿no? Pues esto existe, ¿no? O sea, esto está documentado, lo que te anticipaba, por personas que han tenido el coraje de decir, voy a documentar esto, de decir, oye... Es que hay no sé cuántas personas, ¿no? Me lo invento. En este estado de Estados Unidos hay 2.500 personas documentadas que han tenido ECMs. Y todas dicen más o menos lo mismo, ¿no? Entonces, mi pregunta, ¿no? Que lanzo en general, ¿cómo es posible que haya tantos casos documentados de ECM y que la gente de a pie no lo sepa? O sea, ¿cómo es posible que en las noticias o, bueno, en la información que por lo general se nos transmite, no se comenten estas cosas? Que es lo que yo siempre me pregunto, ¿no? Acerca de temas profundos. Porque un dato muy importante que a mí cuando lo vi me conmovió bastante es
¿Cuánto dirías tú, Laia? ¿Cuántos, en general, personas, entre 1 y 10, tienen experiencias cercanas a la muerte? ¿O relatan haber tenido una experiencia cercana a la muerte? Wow, yo desde la información que lo acabo de escuchar ahora mismo, lo había escuchado pero muy lejano, ¿no? Sabiendo que no es así, por lo que me estás comentando, pero te diría una. 1 de cada 10. Una, 2 de cada 10, por por el poco acceso a esta información que tengo de que suceda. Exacto. Hay un estudio reciente del 2021, creo que es, luego lo pondré en las notas del episodio, que dice que 1 de cada 10 personas ha tenido un ECM, lo cual es una barbaridad, ¿no? Porque si nos ponemos a contar el número de personas que somos en el planeta, 1 de cada 10 personas que han tenido una ECM, o sea, perdón, 1 de cada 10 personas que han estado clínicamente muertas o que han estado al borde de la muerte han tenido una ECM es mucho. O al menos a mí me lo parece. Claro, ¿no? Yo te lo estaba diciendo como si fuera poco, pero realmente no. Es mucho. Es mucho. Es mucho también en relación a lo poco que se cuenta y que se explica. Me refiero, a tantas personas les pasa esto a nivel macro y es un tema que no es accesible. Cuesta compartir. Sí, y que tienes que ir tú a buscar esa información porque no... O bueno, quizás yo en mi parcela del mundo, pero pensando yo o en mi entorno, no es una información que nos hayan explicado, no sé, o que salga en las noticias o en los medios de comunicación o en el colegio, no es un tema, ¿no? No es un tema, ¿no? Y lo que tú comentas, ¿no? Muy interesante también. Hay mucha gente que seguramente ha tenido una ECM, pero no lo ha compartido por miedo a que le digan, mira, estás loco, o realmente porque no sabe cómo afrontar lo que ha vivido. O no sabe identificar, ¿no? ¿Qué es eso? Efectivamente. Que muchas veces no nos damos cuenta de lo que nos está pasando porque no sabemos ponerle nombre. Efectivamente. Si yo no le pongo nombre, no pasa por mi pensamiento y no puedo integrarlo. Entonces quizás muchas personas les ha pasado esto, pero al no saber lo que es, no sé, lo ponen o lo guardan en el cajón de, pues, no sé, un proceso mismo de la situación que me haya pasado, de X proceso que haya vivido. Bueno, pues esto ha formado parte de esto. Debe ser mi imaginación o quizás no lo he vivido y ahora me creo que sí, ¿no? Y en verdad no. O sea, estás viviendo algo que a una gran parte de la población mundial pasa. Sí. Yo en mi entorno cercano conozco a 2 personas que han tenido una ECM. Una de ellas lo contó recientemente y precisamente no lo había contado antes por miedo a van a pensar que estoy loco. Claro, a ser juzgado, claro, total. Pero 2 personas en mi entorno cercano han tenido una ECM y coinciden con estas. O sea, a mí lo que más me impacta es esta sensación de... Bueno, no sensación, esta certeza, porque lo dicen como certeza de saber qué es lo que estaba pasando a su alrededor y estar escuchando todo y estar percatándose de todo. Es que eso es muy fuerte. O sea, eso es muy fuerte y mi parte más... La parte que entra dentro de la metafísica y todo conecta mucho y lo ve muy posible, pero mi otra parte dice, buah, es que porque es Iris y me lo está contando Iris. Te lo digo con el corazón en la mano, porque si no diría, ¿cómo es posible? Claro, porque a mí me han enseñado que la percepción, el pensamiento, viene todo de una activación cerebral. Claro, lo que vienen a tratar de demostrar las ECM, bueno, tratar de demostrar, ¿no? Sin tratar de demostrar lo que nos sugieren, ¿no? Mejor dicho, las ECM es lo que te anticipaba antes, que la consciencia no es un fenómeno emergente del cerebro, ¿no? Sino que la consciencia es algo ajeno al cerebro y que posiblemente se conecte de algún modo al cerebro. Claro. Porque si está clínicamente muerto, no hay actividad cerebral, los latidos del corazón se han parado, no hay respiración, o sea, ¿cómo es posible que si la consciencia surge de él, siga tan vivita y coleando? Y más aún, ¿no? Porque estas personas dicen que su sentido de consciencia es más expandido que nunca, ¿no? Entonces, ahí es cuando surge el debate de, ostras, es que igual, ¿no? Las corrientes espirituales de siempre tienen razón y la consciencia es algo que siempre está ahí.
o la física cuántica, ¿no? Que ya está anticipando que es muy posible que la consciencia sea algo ajeno al cuerpo, ¿no? Y que nos conectemos, ¿no? Como si fuera una retransmisión, que el cerebro fuera una antena y nosotros agarremos, ¿no? la conexión de algún modo. Entonces es muy interesante el tema de las ECM, porque abren uno de los debates o una de las preguntas que también son tabú en la sociedad, que es el tema de qué es la consciencia, que no se ha podido demostrar todavía científicamente, porque se habla mucho de la consciencia surge de una conexión neuronal tal, pero la gracia aquí, como en muchas otras cosas, es que no está demostrado todavía. No se ha podido demostrar científicamente esto. Entonces, si aquí unimos a que no se ha podido demostrar científicamente que la consciencia sea fruto de conexión neuronal, y le sumamos que el tema de la muerte sea tan tabú y que testimonios tan importantes como son estos de ECM no se comenten o no se haya una educación sobre este tipo de sucesos, a mí personalmente me da que pensar, ¿no? Es como, ¿por qué? O sea, yo me pregunto, ¿por qué no se habla con más naturalidad de esto y por qué no interesa que la gente conozca estos temas? Porque otra cosa, lo digo siempre, habrá gente que se invente cosas, ¿sí? O sea, estoy segura que en las ECM que estos médicos han reunido para escribir sus artículos, sus libros, sus estudios, seguro que hay gente que lo ha inventado, ¿no? Quiero mi minuto de fama y quiero seguro que me hagas una entrevista, seguro. Pero realmente miles y miles y me atrevo a decir millones de personas están inventándoselo alrededor del mundo o sea, no solo alrededor del mundo, diferentes épocas, o sea, realmente claro, hay algo ahí, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo creo que es verdad que ese tanto... Creo igual también que para la gente que no sabemos de este tema, se nos mezclan muchos temas. Cuando se habla de espiritualidad, cuando se habla de metafísica, se nos mezclan. Se nos mezclan el estereotipo típico de leer el futuro a través de cartas, pero estereotipado de televisión, en el cual no creemos. Se nos mezclan testimonios falsos en los cuales no creemos y hemos visto que es mentira. Entonces, claro, se nos mezcla todo esto a una cultura que, como tú dices, a mí también me sorprende mucho el por qué, qué interés hay en que sea tan tabú este tema. Y todo esto se mezcla y yo creo que hace que una parte de la población nos genere un miedo y un rechazo a entrar en este ámbito por todas estas creencias e introyecciones que nos han ido viniendo a lo largo de nuestro desarrollo. Yo nunca he hablado con nadie como estoy hablando contigo de forma tan natural de este tema. Y tengo 29 años. Entonces, claro, me parece muy, muy importante el hecho de que se pueda democratizar el acceso a estos temas. Y luego que cada una decidamos y saquemos nuestra conclusión, pero mi opinión de la metafísica o de la trascendencia está sesgada por el miedo y el tabú. Y me atrevo a decir que gran parte de la población que no estamos metidos en este tema no nos metemos por eso. Muy interesante lo que comentas, y precisamente estos autores, estos médicos que se han decidido a estudiar el tema y hacerlo público, hablan de cómo la mayoría de personas que han experimentado una ECM han vuelto con otra visión de la vida, sin miedo a la muerte, la mayoría de ellos, ¿no? Porque de las historias, del conjunto de historias que han ido recapitulando, la mayoría, no sé si era el 90 y pico %, son experiencias muy buenas, ¿sí? Experiencias muy buenas que hacen que la persona vuelva a la vida con otro ánimo, ¿no? Y con un miedo inexistente a la muerte. Precisamente muchos de ellos no quieren volver a la vida, ¿no? O sea, dicen, me he sentido tan bien y he entendido tan bien de qué va esto, que no quiero volver a la vida, ¿no? Y que de algún modo se han visto obligados a volver al cuerpo o a su vida porque tienen asuntos pendientes, etc.
Pero dicen que su miedo a la muerte se ha perdido totalmente, porque han entendido de una forma que desde esta percepción a lo mejor no puede ser explicada, que esto no es lo real, ¿no? Y que somos algo más que seres humanos. Entonces, otra de las cosas que dicen las personas, ¿no?, que defienden la democratización del tema, es precisamente ese. Es que, oye, si pudiéramos hablar de todo esto de una forma más natural, seguramente mucha gente perdería el miedo, ¿no? Claro, porque al final tenemos miedo de lo que no sabemos. Correcto. Y es el miedo a la incertidumbre, y es el miedo qué va a pasar cuando esto pase, que nadie ha podido venir a contarnos. Una vez muertos, nadie nos ha podido venir a contar qué sucede. Entonces, quizás estas experiencias, yo me planteo, estas experiencias pueden hacer que se transforme ese miedo. Porque yo me atrevería a decir que no siento un miedo, que mi miedo no es adaptativo. El que yo siento en relación a la muerte. Siento otros miedos que son adaptativos y formo parte de ellos, pero este no. Y creo que es por la falta de información y por el miedo a no saber qué va a suceder. Correcto. Y aunque, o sea, quizá nunca lleguemos a saber desde este plano de realidad, ¿no? Desde aquí no vamos a poder entender qué pasa. Pero imagínate que, bueno, un día cercano, de repente en nuestra sociedad actual se aceptara que hay vida más allá de esta vida, ¿vale? Y que se nos educara con esto, ¿no? En la escuela, en la medicina, en todas partes, ¿no? Se nos dijese, no, si es que esto es un tránsito a otra vida, tranquilos, en el sentido de, bueno, disfruta de esta vida, haz lo que tengas que hacer en esta vida, pero vive tranquilo porque esto no es el final, ¿no? Imagínate que esto fuera real, ¿no? Que se nos educara con esta información. ¿Cómo a ti, a Alaia Rosés, cómo le cambiaría la vida saber que hay algo más después de esto que estamos viviendo? Yo creo que esto a mí me permitiría vivir la vida sin este miedo a la muerte tan marcado. O sea, a mí me liberaría. Porque al final es un miedo que nadie puede ayudarte si se puede gestionar, se puede aprender a sobrellevar, pero al final el miedo a la muerte, como nadie lo ha visto, como no se puede gestionar porque es una incertidumbre, al final es miedo a la incertidumbre. Si a mí me cuentan esto desde pequeña y esto está a nivel cultural integrado, a mí me libera y a mí me hace ganar calidad de vida. Porque ya no es miedo a mi muerte, es que yo sufro por el miedo de la muerte de mi familia o de mis amistades. Entonces, claro, al final yo he aprendido a vivir con ese miedo, pero yo tengo ese miedo constantemente en mi cabeza. Entonces, tú imagínate la liberación que yo sentiría de decir, bueno, es que si mi familia muere, trascienden, no se acaba todo. El evitar el sufrimiento que yo sufro porque lo llevo, porque es automático, no lo puedo gestionar, a mí me liberaría de un sufrimiento espectacular. También me pone en contraposición otro tema, que es, también sin ser experta en el tema y seguramente pues hablando muy superficialmente, pero hay muchas corrientes religiosas que contemplando otras vidas se ha llevado un dogma en esta que también no creo que sea positivo para vivir saludablemente la vida terrenal con unos dogmas tan marcados o tan restringidos, ¿no? Entonces, claro, o sea, creo que bien explicado y bien transmitido podría ser liberación. Que del contra, depende de cómo, nos podría limitar mucho con todo esto, bueno, con la moralidad, con el bien, el mal, con todo este tema. Entonces ahí también me sugiere una dualidad. Sí. Totalmente. Yo sí me pongo a imaginar cómo sería mi vida o cómo sería en general la vida de las personas si normalizaran esto. Me surgen muchas más preguntas, ¿no? Porque tú ahora mismo me has dado una respuesta, ¿vale? Me has dado una respuesta que posiblemente harían muchas personas, pero hay muchas otras que dirían cosas opuestas, ¿no? O
sea, o hay muchas personas que a lo mejor se empezarían a tomar la vida de otra manera, ¿no? No de una buena manera, vamos a decir, de una manera saludable o de una manera... No sé, como que podría despertar la locura en muchas personas, en cierto modo, ¿no? Cada mente es única, ¿no? Entonces, ahí entra el tema de, vale, quizá tiene cierta coherencia, entre comillas, que no sea un tema que se pueda hablar cada día con el café, ¿no? Y que la gente pueda debatir. Porque tal y como funciona el sistema actual, dejarían de funcionar muchas cosas tal y como funcionan, ¿no? O sea, imagínate, seguramente habría mucha gente que diría, bueno, no me tomo esto en serio, digamos, o... ¿no? Lo que es vivir y hago lo que me da la gana, más de lo que lo hacemos, ¿no? Claro, como es una etapa, ¿no? Sí. Es una estación, sí. Es una parada de tren y ya como la siguiente es la trascendental, esta sí. la vivo... O, no sé, los gobiernos me cuentan esto y pues no me lo creo, ¿no? Porque, ¿qué es esto, no? Podría ser, sí, ¿sabes? Totalmente. Que ya ocurren estas cosas, pero ocurriría muchas más. Por eso yo creo que es un tema que no interesa, ¿no? O sea... Claro, también puede ser un tema de que es una herramienta de orden social o como le queramos llamar. Totalmente, claro. Yo lo veo como una liberación desde mi proceso que sufro con la muerte, pero podría ser. Todas las estructuras que ahora mismo sustentan lo que es nuestro sistema se caerían, date cuenta, ¿no? O sea, de repente la ciencia misma, la primera, ¿no? Que se caería, ¿no? Y habría que redescribir toda la historia, ¿no? Totalmente. Entonces, lo otro que quería preguntarte, perdona, es ¿cómo crees que sería el mundo con este paradigma, ¿no? Ya hemos entrado un poco en debate, pero más allá de lo que piensas tú, que sería tu vida, ¿cómo ves un mundo en todas las culturas, no solo la nuestra, que tuviera la certeza de que después de esta vida terrenal hay otra vida? ¿Cómo lo ves? ¿Qué es lo primero que te viene a la cabeza? Pues algo que no se me hubiera ocurrido si no me abres tú esta puerta. Claro, es verdad. Es que yo desde mi parcela y mi perspectiva veía una cosa, pero tienes razón. O sea, si esto estuviera integrado socialmente, o imagínate que ahora se descubre firmemente, ¿no? Hay que redescribir todo. Hay que volver a empezar todo. Desde cero. Desaprender. Bueno, es que yo creo que sería una movida de todo el mundo. Se cae el sistema, el nuestro se cae el sistema. Pero fíjate, se cae nuestro sistema porque las culturas más antiguas siempre han dicho que esto es así, ¿no? O sea, de todas las culturas y doctrinas espirituales de siempre, vamos a decir, todas dicen que esto es un paso, ¿no? Que esto no es lo real, que lo real es lo que hay después o lo que hay antes, que nuestra esencia es espiritual. Entonces, lo que habría que redescribir es nuestra historia en nuestra cultura occidental. Totalmente. Pero realmente no es algo nuevo, ¿no? Para muchas culturas. Totalmente, y también creo que es algo que la cultura occidental anhela en el fondo, porque cada vez más nos vamos acercando a costumbres, prácticas que no son occidentales. Yoga, meditación, todo esto, al final, yo creo que también va relacionado en el sentido de que la cultura occidental anhela esta parte de todas estas culturas, pero no es capaz de integrar su perspectiva, en este caso de la muerte, porque caería el sistema occidental. Y caería el orden occidental, totalmente. De ahí que una de las ideas que yo tengo desde que empecé a investigar todo el tema de la muerte, que posiblemente no interesa que se hable del tema y que se hagan públicos este tipo de estudios y que se tomen con seriedad, sobre todo, porque ese es el problema central, que no se toman con seriedad por un tema de control, ¿no? O sea, realmente no interesa o no interesaría que la gente empezara realmente a descubrir este tipo de cosas o a pensar diferente. Entonces... ¿Pero por qué? ¿Qué cambiaría? ¿Qué crees tú que cambia si la gente toma este
piensa diferente, empieza a pensar diferente sobre la muerte. Yo creo que cambiaría muchas cosas, porque desde mi perspectiva, el cómo está montado el sistema, no voy a irme al extremo de conspiranoica, ¿vale? Pero sí que considero que no es lo que parece, ¿no? Que la realidad en la que vivimos no es lo que parece, y de que en las profundidades de todo sistema se sabe que hay algo más detrás. Y yo cuando me refiero a que hay algo más detrás, me refiero a que se sabe que esta vida terrenal no es lo real o no es lo verdadero, sino que es una especie de escenario para, una especie de escenario de lo que sí es verdadero, que estaría detrás del telón, ¿no? Entonces, yo siempre hablo en el podcast de que hay una consciencia, de que nosotros somos consciencia, muchos lo llaman alma, muchos lo llaman, como decía, Dios. Yo estoy convencida de que somos más allá del cuerpo y de la mente, y de que esta consciencia existe. Y estoy convencida de que el sistema, cuando hablo del sistema, hablo de, ¿no? O sea, un poco de los que dirigen el mundo, ¿no? Lo saben, claro que lo saben, pero no interesa que la gente lo sepa. Y aquí es donde entran este tipo de tabús. No interesa que la gente se haga preguntas sobre la muerte, porque si la gente empieza a hacerse preguntas sobre la muerte, empieza a mirar detrás del telón, ¿no? Empieza a preguntarse, bueno, ¿y qué es la consciencia? Bueno, ¿y a dónde pertenece la consciencia? Bueno, entonces lo que me han contado acerca de esto no es verdad. Entonces, ¿el universo qué es, no? Entonces, realmente destruiría, ¿no? Lo que decíamos, las bases del sistema actual. Y claro, y nos ayudaría a poner en duda todo lo que nos han contado. Exacto. ¿No? A nivel científico, de todo. Exacto. Desde el inicio del planeta, ¿no? O más allá, o del universo, claro. Sí, haría que la gente se cuestionara todo lo que nos han dicho que es incuestionable, porque la ciencia lo ha dicho, ¿no? Así. Esto es algo que yo, sí, ese dilema con la ciencia sí que lo he tenido siempre, de decir, ostras, de ponerlo en duda, ¿no? Y el por qué no, o el por qué sí, pero totalmente sí, cuestionaríamos todo. Exacto. Y otra pregunta, Laia, ¿cómo cambiaría tu vida si la ECM, la experiencia cercana a la muerte, la tuviera mañana alguien que conoces, ¿no? Y que esa persona en la que tú confías full te dijera, ostras, Laia, es que he visto esto y he sentido esto, ¿empezarías a creer en ello? Sí. Y no me gusta, o sea, hay una parte de mí que no me gusta decirte sí, porque digo, ostras, me estás explicando cosas que hay una parte de mí que sí que las cree, sí, pero realmente me las creería si alguien muy cercano, y no sé si habría una parte de mí que lo pondría en duda. Es que tengo una parte de mí que siempre piensa que es una imaginación, ¿no? Que a lo mejor es la mente jugándotela. Sí, que es como la perspectiva, porque a veces, o sea, yo creo que tú y yo podemos ver el mismo vaso y tú siempre verás un vaso diferente al mío, aunque sea idéntico, porque la perspectiva de cada uno nos hace estos matices, y me parece enriquecedor. Entonces creo que una parte de mí siempre pensaría, ostras, es que ha sido una percepción. Creo que realmente, para creérmelo 100%, y me sabe mal decirlo, pero es que te tengo que ser sincera, es que me pasara a mí. Claro. Y creo que eso también es un punto y un hándicap de por qué las personas que nos cuesta más creer en todo esto, o sea, que es un hándicap de por qué no nos lo creemos al 100%. Que no es que crea que mientan estas personas, ¿eh? No, es que yo sé que están diciendo la verdad. No cuestiono que me estén mintiendo, cuestiono que no sea una percepción, o cuestiono que no sea que ha habido alguna conexión neuronal que no haya podido captar la ciencia actual terrenal, que haya permitido esa consciencia. Es que yo sé que esa persona sí que se ha visto en esa habitación. Lo que cuestiono es desde dónde se ha visto. Desde una percepción, desde alguna conexión que no hemos podido captar desde el planeta. ¿Sabes? Ahí ya empiezo a cuestionarlo todo. Y totalmente. A mí mi parte racional y dice, ¡guau! Sí. Pero... Totalmente. No sé. Y has dicho algo que al final es la base de todo, la experiencia. Total. Todo es subjetivo. Total. Toda experiencia es subjetiva. Y hasta que uno no experimenta algo, no puede saber que es real para él. Ojo.
claro, que tampoco sería real si, aunque lo viviera yo. Uh-huh. Porque sería mi realidad. Uh-huh. Porque al final construimos nuestras realidades, no hay una realidad objetiva. Uh-huh. O sea, incluso también, mira, me has hecho pensar, quizás cuestionaría mi propia perspectiva. Exacto. Exacto. Totalmente de acuerdo contigo. Muchas personas coinciden con esto, ¿no? De hasta que no lo pudiera experimentar yo, no solo con una ECM, con todo, ¿no? Sí. Hasta que yo no lo experimente, no puedo corroborar que eso puede existir, ¿no? Pero yo creo que deberíamos, en general, estar abiertos, y yo creo que tú lo estás, si no, no estarías aquí, a escuchar a las personas, ¿no? A escuchar a estas personas que dices, oye, eran personas totalmente cerradas a estos temas, que no creían en nada más, que no creían en algo que estuviera más allá del cuerpo, han tenido una ECM, han vuelto, han tenido el coraje de contarlo y ha dicho, ostras, es que me ha cambiado la vida. O sea, estas personas que ha transformado tanto su vida pueden ser una inspiración para nosotros para que empecemos a hacernos preguntas de, oye, pues es que igual tienes razón. Y si a esta persona que era hipercientíficamente, ¿no?, racional a tope, ha tenido esta experiencia y ha sido capaz de contarla y a raíz de esta experiencia se ha puesto a investigar, por ejemplo, ¿no?, y ha encontrado más gente que le pasa lo mismo, y dices, ostras, pues es que igual hay algo, ¿no? O sea, que es lo que a mí me gustaría con esta información que comparto en el podcast, que estoy compartiendo contigo, es lo que me gustaría que sucediese, ¿no? Que a raíz de estas personas que comparten sus experiencias subjetivas, la gente estuviera más abierta a escuchar otras cosas y sobre todo a hacerse preguntas, ¿no? Y a tener en cuenta la posibilidad de, es decir, puede ser que pase esto, ¿no? Como abrir la puerta a la duda, a mí me parece un gran cambio, porque creo que la rigidez en nuestras creencias es lo que hace, pues, que nos cueste tanto avanzar a nivel de valores, de ideales, de derechos, ¿no? Esta rigidez. Entonces, estas semillitas, estas experiencias que puedan, ¿no?, servir, a mí me sirven a nivel personal de decir, hey, otras realidades son posibles, no solo la tuya. Y creo que esto es lo realmente enriquecedor, más que encontrar la verdad absoluta, que también, y que no sé si la encontraríamos o no. Pero tenerlo como opción, y si esa opción, investigando, a mí me ayuda a tener un pensamiento y una manera de entender que me ayuda a transitar la muerte desde otro punto, oye, bienvenido sea. Claro. O sea, yo creo que a mí ya me está germinando algo en esta conversación, y a mí si pasara esto me serviría, vamos, más que satisfecha. Perfecto. Una pregunta que no te he hecho al principio, aunque has mencionado algo, es ¿qué es lo que sientes cuando piensas en la muerte? Mucho miedo. Miedo paralizador. Porque yo siempre pienso que es lo que intentamos transmitir en mi proyecto, que las emociones gestionadas de forma saludable, todas son positivas. Exacto. Pero a mí el miedo no me genera un miedo adaptativo, un miedo saludable. Me paraliza. ¿Puedes identificar ese miedo? O sea, ¿puedes identificar miedo a qué? ¿A la inexistencia? ¿Al no vivir? ¿Al no compartir? Sí, miedo a la nada. O sea, yo pienso, cuando muera, estoy en la nada para siempre. Y mi nada es todo negro, un vacío, sin gente. A mí me encanta la gente. Yo creo que el miedo es eso, no poder compartir más con gente. Y es como caer en un vacío, y un vacío infinito. Porque para mí, en mi interior, siento la muerte como el final de todo. Y luego pienso, y vas a estar infinitamente en el final de todo. ¡Buah! Si estás ahí no te enteras, ¿no? Exacto, yo sé que luego no te enteras, pero... Bueno, si la muerte realmente es el final, no te enteras. Si no, sí, claro, habría a saber, ¿no? Por eso, o sea, al final, fíjate lo que pienso yo. Yo pienso que la muerte es el final de todo, pero me da pánico estar en el final de todo infinitamente, con lo cual entiendo, en mi interior entiendo que va a seguir una consciencia que va a hacer que yo vea que estoy en el final de todo. O sea, en el fondo,
sí que creo en esta conciencia y en esta trascendencia, pero me puede el miedo. Estoy incorporando esta perspectiva de que hay conciencia más allá de la materia, pero me sigue pudiendo el que el fin, la muerte es el fin. Es como que si tuviera una creencia Nos asusta la nada, nos da miedo la nada, la inexistencia. Sí, porque sí que es verdad que temas más de reencarnación o que otras conciencias puedan aparecer en el mundo terrenal, ahí sí que estoy como muy fuera de esta creencia, no estoy tan dentro, no sé, me cuesta más. Entonces, por eso te decía, ¿no? La conciencia, ¿dónde va? Porque si yo no creo en una reencarnación o no creo en, no sé, claro, va a la nada y mi miedo es la nada. Claro. Es así. Mira, a colación de esto que comentas, muy interesante, ¿a dónde va, no? La consciencia, que es una de las grandes preguntas entre, digamos, el team místico, que lo llamamos aquí en el podcast. El team místico son todos aquellos que creen que la consciencia está más allá del cuerpo y de la mente. En este team místico nos hacemos muchas preguntas de, bueno, pero ¿qué hay detrás del telón, ¿no? De este escenario terrenal que te comentaba? Y una de las teorías que más respaldada es que realmente esto, que es el planeta Tierra y la vida terrenal, es como algo así como una escuela evolutiva, ¿no? En la que nosotros, desde otro plano frecuencial, desde otra realidad que desde aquí no la podemos percibir, elegimos volver o elegimos venir a experimentar qué es la dualidad, qué es ser un ser humano y qué es la dualidad, porque en esa otra realidad no hay dualidad en el sentido de amor, odio, o de frío, calor, o de luz y oscuridad, ¿no? Allí todo es una sola cosa. Entonces, venimos aquí para experimentar la dualidad en todos sus sentidos, tanto el frío como el calor, como la emoción más bonita del mundo y la más terrible de todas, ¿no? Entonces, eso, la idea de que venimos aquí a experimentar y que luego volvemos a nuestra verdadera casa es muy respaldada en estos ámbitos espirituales. ¿Cómo te suena esto? ¡Wow! ¿Ves? Eso me cuesta más. Porque lo estoy percibiendo desde mi perspectiva terrenal de qué es otra dimensión. Eso es otro planeta. Pero porque yo soy consciente que lo estoy intentando, para entender, lo estoy pasando por mi filtro de lo terrenal. Entonces, para mí, otra dimensión tiene que tener la forma de algo que está aquí, que yo es lo que veo. Claro. Entiendo que no es así y que esa dimensión no tiene forma o no tiene una forma que yo pueda relacionar con lo que yo conozco, que es esto, lo palpable. Pero sí que me resuena en el sentido del el proceso de la vida o la vida como proceso de aprendizaje. Sí, eso me resuena mucho. Sí, eso sí que me resuena. Perfecto. Lo de volver a casa a otra dimensión, tendría que escuchar más cosas o porque no me resuena tanto. Por dimensión se entiende en todo este contexto paradigmas, vamos a decir, frecuenciales diferentes al nuestro. ¿Qué significa paradigma frecuencial diferente? Nosotros aquí percibimos la realidad de una manera con 3 dimensiones espaciales y una temporal, pero existen muchas más que no somos capaces de decodificar con los 5 sentidos, ¿no? O sea, aquí ahora mismo en esta habitación que estamos vemos unos colores, unas formas, pero hay mucho más que no somos capaces de percibir. Yo siempre lo digo, y no es para asustarse, pero quizá aquí hay muchas entidades, seres o llámalo como quieras, que no somos capaces de percibir y a lo mejor ellos a nosotros tampoco, o a lo mejor sí, es que no lo sabemos. Entonces, como no lo sabemos, no podemos tampoco entender cómo funcionan, cuáles son las leyes allí. O sea, sí que hay como ciertas leyes que vemos en la verdadera naturaleza de la realidad que existen, ¿no? Como la ley de causa y efecto, cómo es arriba es abajo, etc. Vemos que funcionan, pero no entendemos bien el conjunto, ¿no? O sea, es como, siempre yo lo comparo cuando explico con un atlas enorme de la existencia. La existencia es un atlas y nosotros vemos uno de los mapas del atlas, ¿no? Total. Y entonces, viendo solo uno de los mapas, no podemos entender el resto. Entonces, es probable que esto sea una escuela
de almas y que vengamos aquí a aprender y que después regresemos a casa, que es otra realidad, otro paradigma, pues oye, podría ser. O sea, yo personalmente creo mucho en esta teoría, no la descarto para nada, no entiendo realmente cómo funcionaría esa realidad, pero sí que me resuena. Sí que me resuena que esto no sea lo verdadero. A mí también. A mí esta parte también me resuena. Que esto no sea lo verdadero, lo único. Me resuena muchísimo. Y que haya dimensiones que no podemos percibir con los 5 sentidos también. Total, yo es algo que me resuena y que creo firmemente. Que pasan cosas que son imperceptibles a nuestros sentidos. Entonces por ahí ahora me has hecho como un clic. De decir, que esa dimensión, Laia, te la estabas imaginando como físicamente como viajar a la luna, ¿no? La luna como ente, pues la luna como dimensión a la que van nuestras almas. Claro, así mi mente no lo ve posible. Pero ojo que por ahí, si entendemos que hay las dimensiones que coexisten con nosotras y no somos capaces de percibir, algo hay, ¿no? Hay una esclecha, sí, sí, sí. Mira, hay una frase muy bonita que es de un curso de milagros que dice: el mundo no se abandona mediante la muerte, se abandona mediante la verdad. Oh. ¿Qué significa? Que hay, después de la muerte, entre comillas, está la verdad, ¿no? Y a mí cuando leí esa frase me puso la piel de gallina y dije, me resonó muchísimo. Total. Dije, sí, o sea, es lo que hablábamos, creo, fuera de micro, de a veces nos vienen ideas, no planeamos lo que vamos a decir, eso es lo mejor de todo, porque es donde surge la verdadera intuición. ¿Sabes? Totalmente. Wow, me has dejado con esta frase. Sí. Y me siento como el pecho de los nervios aquí, de sentir el miedo, como que algo se ha... No digo que se ha desbloqueado todo, pero como un puntito de... Bueno... Algo se ha movido. Miedito, vamos a hablar del tema, ¿no? Quizás no... No es la nada, es la verdad. Me ha gustado mucho. Qué bueno. Fíjate, ya para cerrar la conversación, súper interesante, por cierto. Yo hace unos años no creía en la reencarnación. No creía, y era algo que mi mente racional trataba de comprender de una forma racional, lo cual es imposible, ¿no? Porque volvemos a lo mismo. Desde este paradigma yo no puedo entender cómo funciona una realidad que es ajena a este, ¿no? Entonces, bueno, yo trataba de entenderlo, pero ¿cómo es posible esto tal? Llegó un día que de forma natural o de forma intuitiva dejé de tratar de comprenderlo con la mente y empecé como intuitivamente, bueno, a sentir y a experimentar cosas. Y a día de hoy yo creo 100% en la reencarnación, porque hablaremos en otro episodio de esto, seguramente, porque hoy ya se nos va el tiempo. He tenido no sé, iba a decir suerte, pero no me gusta usar la palabra suerte. He tenido el placer de tener la experiencia subjetiva de volver a otras vidas o de vivir otras vidas pasadas mías. Entonces, el haber tenido esa experiencia subjetiva, de la que tú hablabas antes, claro, con la ECM, yo he tenido esa experiencia subjetiva con regresiones, experimentando vidas que digo, ¿pero cómo es posible esto? Pues lo he llegado a vivir, y hasta el día que yo no lo viví, no hice clic y dije, ostras, un momento, que tengo que reconstruir de verdad mi paradigma de mi comprensión acerca de la realidad. Y a día de hoy creo firmemente en la reencarnación, porque yo he podido vivir este tipo de experiencias, pero no lo sé explicar de una forma racional. O sea, no se puede explicar de una forma racional. Claro, por eso yo no lo entiendo, porque lo intento entender desde una forma racional, intento entender algo que no es racional desde mi filtro de racionalidad, con lo cual no casa. Y como no casa el puzzle, ¿qué hago? Me cierro y digo, no, es lo que te he dicho antes, no, yo en la reencarnación no creo. Y lo tengo como muy firme. Y a mí me pasaría igual. Yo creo que hasta que yo no viviera de forma subjetiva esto, nunca voy a acabar de creer en las reencarnaciones. Correcto. Y aquí entra de nuevo el tema de
la mente nos la está jugando, que es otra pregunta que yo me hago siempre. Temón. La mente nos la está jugando. Hay momentos en los que igual no puedes explicar cómo, pero sabes que no. Que es algo intuitivo, ¿no? Que es algo que te viene de dentro que dices, no, es que no... Aquí en la Tierra, vamos a decir, o con las emociones humanas, podemos, yo creo, compararlo mucho a la emoción del amor, ¿no? Totalmente. Que tú sientes un amor y no puedes explicar racionalmente por qué te enamoras de alguien o por qué sientes un amor incondicional hacia tus padres, hacia tu... Lo sientes y ya. Y sabes que es verdad eso que sientes. Y no tienes que explicar nada, ¿no? Y mi pregunta es, ¿en qué filtro pasa eso? Uh-huh. ¿Pasa en el de la mente? Uh-huh. ¿O bajo qué filtro pasa esa emoción? Ahí me hago unas preguntas y digo, wow, no pasa por la razón. En esos momentos no se está procesando desde aquí, porque es lo que tú dices, lo sientes desde otro punto. Y sabes que es verdad y no sabes el por qué es verdad. Pero lo sabes. ¿En qué filtro? Exacto. ¿Bajo qué filtro sabes que es verdad? Temor también. Temor, ¿eh? Bueno, Laia, ¿cómo estás después de haber hablado de este tema y removido un poquito? Wow, me siento súper tranquila. Qué bueno. Te veo, ¿eh? Sí, ¿verdad? Se me nota. Sí. Ostras, estoy súper tranquila. Sí. Me siento como con mucha paz. Qué bueno. Y te veo, ¿eh? Te veo así como... Me lo notas, ¿eh? Sí. Y el tono de voz seguro que también, el ritmo. Qué bueno. No estoy. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ti por haberte abierto a hablar de este tema. Me ha encantado, la verdad, y qué buena manera de comenzar este primer café existencial contigo. Quería, Laia, ya para cerrar, si puedes recomendar a la audiencia algo que a ti te haya servido o algo que tú creas que va bien para reprogramar nuestra mente. Me explico un poco. Siempre comento en el podcast que debemos de ser libres de elegir nuestras creencias, debemos de ser libres de introducir en nuestra mente aquello que nosotros consideramos y que cuanto más control o más conciencia, mejor dicho, tenemos sobre lo que hay en nuestra mente, más libres somos, ¿no? Más libertad de elección tenemos. Entonces, ¿qué le recomendarías a la audiencia para tener más conciencia de lo que hay en nuestra mente y de cómo podemos usarlo de forma positiva, de forma constructiva, que nos ayude a progresar como seres humanos y como seres espirituales? Pues es que yo te recomendaría a ti. Te recomendaría tener una conversación con Iris. Por Dios, escuchar... bueno, es que yo Gracias. Sí, porque he conocido gente que también, que hemos tenido conversaciones, pero nunca así tan profundas. Sí, aparte de recomendarte a ti... Laia, gracias, qué piropo. Lo que haría sería recomendar tener conversaciones con gente opuesta a tus creencias. Para mí es lo que más me abre la vida, me abre las creencias, me abre el desaprender, o sea, la oposición, porque normalmente tenemos la tendencia, como es normal, a rodearnos de gente que comparte nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestra manera de ver la vida. Y al final creo que cuando más he aprendido yo es juntándome y teniendo conversaciones con personas totalmente con otros discursos, otras maneras, o no oposición, quizás no es oposición, pero quizás es con otras maneras de ver la vida que tú no te habías planteado. Y eso para mí es lo que abre la mente. Totalmente de acuerdo. Coincido contigo, cuando estamos dispuestos a escuchar, se ensancha todo, se ensancha la mente, se ensancha el corazón, las relaciones, y igual por experiencia, ¿verdad? Esto lo podemos decir. Yo también lo digo por experiencia, cuanto más dispuesta he estado a lo largo de la vida a abrirme a otras cosas, más se ha expandido mi mente y más libertad, ¿no? He podido tener de elegir lo que yo introduzco, ¿no? Exacto, porque si yo tengo un diálogo con alguien que piensa igual que yo, lo que hacemos es retroalimentar nuestro argumento. Y está genial. Pero cuando yo tengo un diálogo con una persona que comparte conmigo otros argumentos, etcétera, lo que hago es expandir las posibilidades. Si luego vuelvo a elegir mi argumento, lo he elegido con la conciencia de decir, vale, hay otras puertas
las he escuchado, las he querido entender, porque también si tengo una conversación pero no estoy abierta, no me va a servir. Y aún escuchándolas, entendiéndolas, entonces ahora sí puedo elegir bien mi argumento. Porque si yo solo he escuchado el mío y no he visto nada más, ¿con qué bases, no? Elijo, con qué criterio elijo el mío. Entonces para mí un café sería la clave. Qué bueno, Laia. Pues muchas gracias por compartir esta charla. Voy a hacer un último comentario respecto a la recomendación de un libro para la audiencia. El libro que os recomiendo hoy es Existe la muerte, de Angie Carmelo y Luján Comas. Es un libro que comparten muchas experiencias y estudios de experiencias cercanas a la muerte y que os recomiendo leer si queréis indagar sobre el tema. Y para cerrar también, Laia, compártenos dónde podemos encontrar cositas sobre tu proyecto, sobre Vibrar. Sí, estamos de momento solo en redes, construyendo poquito a poco otras plataformas, pero estamos en redes, en Instagram nos podéis encontrar, en Vibrart Project o Vibrart a secas. Y allí vamos colgando información, los proyectos que vamos abriendo y poquito a poco intentando construir y expandir un poquito más para llegar a más personas. Genial. Pues muchas gracias por compartir, Laia. Y muchas gracias a todos vosotros que nos habéis estado acompañando al otro lado del micro en este primer Café Metafísico. Espero de todo corazón que esta charla junto a Laia os haya servido para hacer vuestras propias reflexiones, para explorar vuestro propio mundo interno. Y nos escucharemos en un próximo episodio de Origen. Muchísimas gracias y como siempre nos vemos al otro lado de la mente. Hasta muy pronto.